Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Multideporte Oviedo, una jornada esta en la que vamos a hacer un guiño a un deporte, bueno, pues a una afición, a un juego al cual tenemos mucho cariño en esta casa, como es el ajedrez. Ya saben que hasta hace muy pocas fechas, bueno, pues teníamos ese programa fantástico de Jaque Continuo, en el que, bueno, pues desfilaron por nuestro plató, pues algunos de los más destacados ajedrecistas en el panorama asturiano, y no solo en Asturias, sino personas que venían, bueno, pues a disputar sus partidas y bueno, pues tenían a bien pasarse por nuestro plató y hablar de ajedrez, en definitiva. Hemos querido, bueno, pues en este programa de hoy hacer un pequeño guiño al ajedrez como una disciplina deportiva más, como el balonmano, como el baloncesto, como el rugby, como cualquiera de los deportistas que han pasado por este espacio, porque no solo se compite con el músculo, sino también con la cabeza. Bueno, ¿a quién tenemos esta noche con nosotros? Y agradecemos muchísimo su presencia. Se trata de Jorge López Camiña. Él es monitor, árbitro y jugador de ajedrez. A pesar de su juventud, bueno, pues ya ha logrado escalar esas o superar esas tres fases, ¿no? La de jugador, la de árbitro y la de monitor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas Encantado, gracias. muchísimas gracias que estés con nosotros. Vamos a hablar un poquito de ajedrez a nivel usuario. Vale. Quiero decir, esto no va a ser como en el programa de Jaque Continuo, donde Alberto y sus maestros internacionales, bueno, pues era un programa más para muy cafeteros. En este caso va a ser mucho más a nivel usuario. Tan a nivel de usuario, perdón, tan a nivel de usuario que Jorge y yo vamos a disputar una partida. Jorge con blancas, yo con negras. Aquí la cosa sería saber cuánto tiempo voy a sobrevivir yo en ese tablero, ya que enfrentarse a un jugador de ajedrez no se hace todos los días. Yo así todo vengo preparado y traigo el rey conmigo. Como bien se puede ver, este rey sí que no me lo vas a poder quitar, ¿no? Vale. Entonces, cuando quieras, comienzas a mover las piezas. Mientras tanto, vamos haciendo la entrevista, Vale, ¿no? perfecto. ¿Cuándo te inicias, Jorge, en el mundo del ajedrez? A ver, cuando tenía 3 años, ¿Sí? mi padre me empezó a enseñar alguna cosa. O sea, mis padres tenían un ajedrez de madera pequeñito y yo cuando era niño lo tiré, al parecer. ¿Lo tiraste? Sí. Sí. Y recogiéndolo me hicieron gracia las piezas y me Sí. fueron enseñando. Tampoco recuerdo mucho, solo esto es lo que me han contado, tampoco lo recuerdo mucho, pero sé que ya desde niño, o sea, yo no recuerdo mi vida sin el ajedrez. Ah, sí. Entonces, para mí me ha acompañado toda la vida. Claro, claro, claro. Y Sí, perdón. empecé en las primeras clases con 5 años, creo, más o menos, 5 o 6 años. Pero bueno, no era así un poco por probar. No me empezó a gustar ya hasta más adelante. ¿Cuándo decides que el ajedrez es tu deporte? Quiero decir, igual que otros chicos dicen, oye, yo lo mío es el fútbol, el baloncesto, el rugby, el balonmano, tú cuando dices, bueno, el ajedrez es mi deporte. Diría que con unos 8 años o así, un poco antes de entrar en el club, yo tenía clases todos los lunes por la tarde y piensas un poco, lunes, primer día de clase, Vale. no te apetece, pero a mí siempre me apetecían los lunes porque yo tenía clases de ajedrez por la tarde. Ah, claro. Entonces, para mí el ajedrez siempre fue... Jugaba al ajedrez conmigo mismo y miraba cosas cuando llegaba a casa, no sé. Desde niño siempre fue lo que más me divertía. Claro. El jugador de ajedrez, quiero decir, existe la creencia, no sé si cierta o no, de que el jugador de ajedrez se pasa el día mirando manuales, jugadas, todo esto. ¿Se juega más de memoria o por instinto? Depende. A las primeras jugadas yo creo que son más de memoria. O sea, sobre todo si son partidas de torneos importantes, Sí. tú preparas la partida, estudias antes y las 10-15 primeras jugadas son aprendidas. Sí. Es más, ya por tu estilo, ya aprendes las jugadas que por tu estilo te condicionan. Es decir, si tú juegas al ataque, ya te aprendes jugadas y aperturas que te ayudan a atacar. Si eres más defensivo, si eres más... Pero pregunto yo, por ejemplo, si tú juegas en un marco teórico, las 15 primeras jugadas son aprendidas. Sí. El tipo que está enfrente tuyo sabe lo que está realizando, Claro. porque él también podría hacer lo mismo, podría ser un espejo de ti. Quiero decir, cuando tú realizas 15 jugadas aprendidas, ¿es una secuencia de 15? Es decir, después de las 7 él ya sabe cuál va a ser la octava, o tú puedes ir variando. No, hay variantes. O sea, hay una apertura principal y luego hay variantes. Realmente los dos, a lo largo de esas 15 primeras jugadas, sabéis más o menos dónde vais a querer llegar. Sí. Llega un punto en que las variantes ya son tan grandes Claro. que ya no te las puedes aprender de memoria y es cuando digamos que empieza la partida. Claro. Pero durante esas 15 primeras jugadas, tú ya estás más o menos sabiendo qué quiere hacerte el rival y hacia dónde quiere llevarte. Entonces tú puedes ir decidiendo. Normalmente te suele saber no solo una línea entera, sino las variantes de alrededor. Entonces, Correcto.
son una secuencia de 15 jugadas, pero que a lo mejor hay pequeñas variantes que también te las sabes. Entonces puedes llegar a distintos finales dentro de esas 15 jugadas. Sí. La cabeza de un jugador de ajedrez, vamos a ver, muchas veces a los que nos gusta, por ejemplo, mucho el fútbol, dicen, encajaron el gol en un fallo de concentración, no sé, un saque de esquina, se le fue la marca al defensa, al delantero se le coló y tal, gol. Vale. Vosotros tenéis que estar la partida entera concentrados, es decir, no puedes en ningún momento dejar de tal, o tienes que luchar contra tu propia cabeza y decir, estoy pensando en esto, quita, aparta este pensamiento, que lo que tengo es estar en esto. Depende. Es curioso porque a ver, normalmente sí, cualquier pequeño fallo estás acabado. O sea, a veces el ajedrez es un poco frustrante en eso y tienes que mejorar ese tipo de cosas porque puedes hacer una partida increíble, o sea, haber hecho 15 movimientos primeros muy bien, Sí, llegar a 60 jugadas muy buenas, sí. tienes un error y perdiste. Sí. O sea, no tienes margen apenas. Un error y si el rival es bueno, estás fuera. Entonces sí que es verdad que tienes que luchar con la concentración en ese sentido, pero yo creo que nos resulta, o a la mayor parte de ajedrecistas con los que he hablado, nos resulta fácil concentrarnos. Nos gusta tanto que nos metemos y nos cuesta mucho que nos saquen de ahí. O sea, ya puede haber un estruendo muy grande en la sala o lo que sea, que sigues ahí. Sigues ahí al nivel de que puedes tener partidas de 3 horas, de que cuando tú estás jugando no notas el cansancio, cuando acabas sí, pero cuando estás jugando no lo notas. Entonces sí que no es tan difícil mantenerse concentrado. ¿Es mito o es leyenda que la cabeza de un jugador de ajedrez está perfectamente ordenada? La mía no. La tuya no, que esté claro. Y yo creo que la mayoría tampoco. Sí que es cierto que cuando estás jugando, sí lo está. Sí. Porque has desarrollado un plan a lo largo de la partida, incluso en la preparación, antes de la partida, y esas 15 primeras jugadas que tú ya decidiste cómo ibas a la partida. Y digamos que ese plan lo has ido madurando y está ahí. Entonces nunca se te va, nunca se dispersa. Pero en otras facetas de la vida sí que puedes tener cierto desorden. De todas maneras, ayuda mucho el ajedrez a mantener concentrado. Yo, por ejemplo, cuando tengo que estudiar o cuando tengo que planificarme algo, el hecho de haber jugado al ajedrez me ayuda muchísimo. Me permite pensar bien y estructurar bien todo lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cómo. Claro. Te ayuda muchísimo. Claro, toco ya tu faceta, decíamos que eres monitor, árbitro y jugador, ¿vale? Voy a saltar de la de jugador a monitor, ¿vale? ¿A qué edad, luego volveremos a jugador, ¿no? Pero ¿a qué edad es bueno que los críos comiencen a jugar? Yo creo que cuando ellos decidan. O sea, hay chavales que empiezan como yo con 5 años, con 6, con 7. Hay otros que lo hacen con 15, con 16, incluso hay casos de jugadores muy buenos de aquí de Asturias que han empezado con 20. El tema no es a qué edad empieces, sino que nunca se fuerce. Si el niño con 5 años quiere ir, le hace gracia, le gusta, para adelante. Sí que es verdad que a lo mejor hay que adaptar un poco, no puedes explicar al mismo nivel a un niño de 5 años que a uno de 12. Pero mientras te siga demandando, para adelante. Yo a veces cuando doy clase, si el chaval tiene 5 años y le gusta, yo tiro hasta que él me dice que ya no. En el momento en el que dice que ya no, vale, paramos. Lógico. Pero entiendo que lo que tiene que ser altamente perjudicial es que el ajedrez le guste al padre y quiera que juegue el hijo. Sí, eso sí que es verdad que puede. O sea, yo he visto casos de chavales que lo terminan abandonando por eso. Sobre todo porque les pueden meter cierta presión. Supongo que pasa en todas las aficiones, que si te meten demasiada presión, si es más afición del padre o de la madre que tuya propia, al final lo haces un poco cohibido, coaccionado, y cuando llega la adolescencia o un poco antes incluso te rebelas y dices, no, ya no. Hasta aquí. Por eso creo que es importante que el chaval quiera. En el momento en el que no quiera, oye, ya está. Claro. También es verdad que hay que saber diferenciar cuándo es que no quiere y cuándo es que a lo mejor está frustrado porque ha perdido una partida. Ahí hay que saber tener un poco de mano izquierda y poder... Claro, y poder reconducir, ¿no? Sí. Quería preguntarte también un tema, vamos a ver, vamos a desmitificar un poco, ¿no? ¿Cómo hacer más atractivo este tablero, por ejemplo, con estas piezas, a un chico de 8, 9, 10 años, que una PlayStation? Quiero decir, corre el riesgo de que le digan, claro, tú eres el rarito, porque claro, todos estamos en la Play, en la Wii, en la Xbox, en la no sé cuántos más, y tú estás con esto. ¿Cómo? Bueno, pues decir, no, oye, vamos a ver, esto es perfectamente lógico y además positivo. No son incompatibles, claro, pero sí que quizá
A mí me gustan mucho, por ejemplo, las partidas rápidas. Sí. Muy rápidas. Cuando digo muy rápidas son 1 minuto cada uno. Oh. Muchas veces en los juegos de este estilo, tipo Fortnite, tipo la inmediatez, la velocidad, la emoción es lo que lleva a esos chavales. Si tú juegas partidas a 1 minuto, esa emoción la tienes instantánea. En realidad también las tienes en las de 90 minutos, pero quizá necesitas más conocimiento, más tiempo para llegar a esos niveles, digamos, de emoción. Pero en partidas a 1 minuto está muy chulo. Y luego quizá también que jugadores famosos o streamers comenten partidas de ajedrez, se diviertan haciéndolo. Con cosas como esa terminas haciendo mucho más atractivo un tablero de ajedrez que incluso un juego de la Play. Bueno, está un hombre que entrevistáramos aquí hace 3, 4 años que comenta las partidas de ajedrez como si se tratara de un partido de fútbol. Uno que dice no recuerdo ahora el nombre, pero sé que es bastante conocidillo, ¿no? Entre vosotros. Sí, yo no lo consumo tanto porque digamos que a mí me tocó un poco justo a mitad de generación, o sea, cuando ya había pasado un poco de la edad. Pero sí que creo que gracias a ese tipo de formatos permiten que el ajedrez entre en quizás algunos niños que de otra manera, teniendo PlayStation, teniendo Twitch, teniendo otras distracciones, quizás no sería tan atractivo. Pero yo creo que ese tipo de formas de introducir, luego seguir quizás no es la idea, pero sí de introducir vienen muy bien. Además, te explican cómo, por mucho que sean movimientos de piezas lentas, quizá existe emoción dentro del movimiento de un caballo, que puede ser gracioso, ay, mira, un caballo, no sé qué, pero puede ser igual de apasionante que un partido de fútbol a máximo ritmo. Como monitor, ¿hay nivel en Asturias? Sí, incluso desde bien niños. También es verdad que hay que saber llevarlo, pero sí. Veo a chavales, bueno, yo di clase cuando empecé a una niña, Carmen Noriega, que fue campeona de Asturias en su momento, y sí que creo que existe bastante nivel en Asturias. Tampoco puedo compararlo a nivel nacional con todas las provincias, conozco algunas, y sí que conociendo algunas diría que sí, hay bastante nivel, sobre todo teniendo en cuenta la población que tiene Asturias. Claro. ¿Las chicas son exactamente iguales jugando que los chicos o ellas son más analíticas? ¿Notáis alguna diferencia o esta pregunta es Yo en general no noto mucha diferencia entre chicas y chicos. Sí que es verdad en la cantidad de que empiezan. Supongo que eso es algo más de la sociedad. Es complicado a nivel, o sea, de un nicho tan pequeño solucionar un problema tan grande. Es decir, las medidas que podemos proponer no son suficientes para poder cambiar una tendencia que es global. Y en cuanto al juego, por lo menos quizá a grande escala a lo mejor algo, pero a pequeña no. O sea, yo a mis alumnos no veo diferencia entre un niño y una niña cuando están jugando al ajedrez. O sea, no hay diferencia. Claro. También como monitor, como formador, me dices que hay nivel en Asturias. ¿Estaríamos dentro de unos años en posibilidad de ganar algo importante? ¿Que algún asturiano pudiera ganar algo importante? Ya se hizo hace, si no me equivoco, el año pasado o el anterior, la selección asturiana de ajedrez, que se llevó, no sé si medalla de plata, creo, o de oro, ya no me acuerdo, en unos campeonatos de España. Y tenemos a Paula Martínez Ramos, que es WFM, es un título de ajedrez internacional, está muy bien. Y a nivel de niños tenemos, bueno, hace, no me acuerdo, creo que 10 años, un poco menos, menos. Jonás Prado quedó campeón de España cuando era niño y creo que hay un montón, muy buen nivel. Hay otro chaval, Diego Vergara, que también, y Jan Guedes, son jugadores que tienen ahora mismo menos de 20 años, que son de los mejores de España y están aquí en Asturias. Vuelvo a saltar al tema jugador, luego tocaremos el de árbitro, que me llama mucho la atención. A nivel jugador, ¿tu mejor partida está por jugarse? Yo el ajedrez, para mí, fue un hobby que me ayudó a lo largo de la vida durante muchos años. Quizás sí, pero necesitaría tiempo. Ahora estoy centrado en la universidad, entonces yo creo que para jugar una muy buena partida lo que necesitas son muchos años de estudio previo. O sea, no porque vayas a estudiar 2 meses, 3, 4, incluso un año, va a ser una partida buena. No. Es algo que es continuo y es constante. Para tener una muy buena partida de ajedrez has tenido que tener una constancia de años. Y yo eso lo tuve hasta que cumplí 18 y cuando empezó ya la universidad, la EBAU, lo corté. Seguí jugando, pero más por afición. O sea, yo uso el ajedrez
como distracción del resto de mis problemas o preocupaciones, a mí me vienen muy, muy, muy bien. ¿Y hay alguna partida, derrota en este caso, que todavía hoy sigas dándole vueltas? Que digas, bueno... Alguna. A ver, todas me sirvieron para aprender en su circunstancia. Hubo una en el Campeonato de Asturias último que jugué, de sub-18. Yo quedé segundo, pero cuando iba primero en solitario, si ganaba, a falta de una ronda todavía, hubiese quedado campeón absoluto. Tuve un fallo de concentración que hablábamos antes, solo uno. Perdí un peón, no era gran cosa, incluso tenía cierto ataque, o sea, podía seguir jugando sin ese peón, pero ese en concreto sostenía toda la posición. Claro. Al caer ese peón cayó absolutamente todo, en cuestión de 2-3 jugadas. Vi como todo lo que había construido durante 3 horas, incluso las horas previas que yo estudié y preparé para la partida, se cayó por un solo error en muy poco tiempo. Eso me enseñó a, antes de tener justo el segundo antes, darle una última vuelta, siempre. Y creo que me ayudó incluso en los exámenes y en la vida en general. Es decir, tú llega un momento en el que te das cuenta que cometiste ese error. Cuando te das cuenta que tú cometiste ese error, eres también de darte cuenta de cuándo lo comete el contrario. Es decir, yo, por ejemplo, ahora voy a mover esta, ¿vale? Imaginémonos que fuera un error garrafal del libro y dices, ya está, ya te tengo, ya caíste. Sí, normalmente sí que te puedes dar cuenta. Además, muchas de esas cosas las puedes hasta preparar. Puedes hacer un par de jugadas que quizá no sean las mejores, pero con la idea de que el otro caiga en una trampa. Sí, hombre, hay errores y errores. Sí. O sea, hay errores que a lo mejor pierdes la partida prácticamente. Sí. Y errores que es más estratégico. Lo que has hecho a lo mejor es crear una debilidad. Entonces yo digo, uy, aquí hay algo. Sí. Entonces ahora yo ataco aquí, ya tengo un plan nuevo. Te ataco aquí todo el rato y al final voy a ganar, pero va a ser lento. O sea, no quiere decir que, tuviste este error, ya está, vas a perder. No. Claro. Pero es algo parecido al fútbol, es cuando un lateral, por ejemplo, tiene una amarilla. Sabes que tienes que atacar por ese lado. Sí. Y que si vuelves a atacar muchas veces, le puede caer la roja. Hay que ir buscándolo, ¿no? Exacto, pues es lo mismo, un poco igual. Claro. Referentes a nivel nacional, jugadores a nivel nacional que sean, bueno, pues tus referentes. Yo diría, a ver, no es tanto nacional, es más local, pero yo diría Marcos Llaneza. Es un jugadorazo a nivel de Asturias y a nivel de España, incluso internacional. Sí. Luego diría David Recuero, que quedó cuarto del mundo, que es también aquí asturiano, que hablábamos del ajedrez asturiano. Y luego así, más nacional, quizá diría Pedro Ginés. Es un chaval que además jugó aquí en el Open de Oviedo hace el año pasado, que tiene un año menos que yo, pero que tiene una calidad increíble. Es un jugador muy, muy bueno, de los mejores de España. Y además, muy alegre. Tú cuando lo ves no piensas que es tan bueno jugando al ajedrez ni que ha conseguido tantas cosas. Y la verdad que lo conocí hace 5 años o así, pero sí que para mí es un referente sobre todo por la alegría que tiene. Claro. O sea, es como refrescante. Y a nivel internacional sería empieza el baile, ¿no? Entiendo. O sea, ya vale. Ya podemos comer en esto, ¿no? Bueno, muy bien. Además, mira, voy a repetir esto porque esto es lo que Alberto me dijo un día que era el golpe karateca, ¿no? Esto de hacer así, ¿no? Bien. Y dice, el que hace eso es que no tiene ni idea de jugar. Razón lleva. Bueno, te comentaba, a nivel internacional, ¿qué son? ¿El nórdico o...? Magnus Carlsen. Sí. Sí, lo de Carlsen es muy curioso porque tiene tanto nivel, pero es probablemente el Messi del ajedrez. Sí. Tiene tanta capacidad que es abrumadora. O sea, es capaz de darle igual, digamos, el status quo del ajedrez. Sí. Dejó de jugar el campeonato del mundo porque se aburría. Era tan bueno que se aburría. Juega a las rápidas porque eso todavía le da cierta emoción. Sí. Pero es un personaje, un jugador muy, muy bueno que es capaz de quizá estudiar menos que el resto en el sentido de preparar menos sus partidas. A mí me han contado anécdotas de un torneo muy importante y una semana antes él estaba de fiesta por ahí en Londres. Bueno, muy bien también. O sea que él es capaz, digamos, de, sin tanta preparación, solo con talento puro, ser capaz de ganar a gente que se pasa años jugando al ajedrez. Eso es algo de estilo Bobby Fischer, o sea, es una cosa... ¿Hindúes, chinos y todos estos? ¿O los rusos siguen mandando mucho? No tanto.
Además hay una cosa curiosa, creo que más o menos desde que cayó la URSS y todo eso, el nivel de ajedrez allí bajó mucho. Sí. Creo que porque antes, digamos que se les pagaba para jugar al ajedrez, cuando Claro. cayó todo eso dejó de verdad. darse dinero para ello, entonces evidentemente la gente buscaba otras opciones. Y desde entonces creo que no son tan buenos. No quiere decir, o sea, cualquiera de ellos viene aquí y nos destroza a los dos, pero... Vamos a ver, tú ahora con tu reina acabas de comer la mía. Sí. Correcto. Y dices, pero ahora me va a comer con el rey, me va a cepillar la reina, Sí. ¿vale? Estoy mirando que no corro riesgo de que me lo lleves al rey, que me digas jaque en ningún momento. Es decir, has cambiado una reina por otra. Sí. Correcto, correcto. Pero he conseguido que tu rey esté más en el centro, Ajá. más descubierto. O sea, es más fácil de atacar ahora que el mío. El mío está aquí protegido por estos peones, estos caballos, está enrocado. Sí. El tuyo está ahí en el Pero centro. ¿podrían rocarlo con este o no? Ya no. Ya no. El rey necesita no haberse movido. Ah, para vale, poder vale, enrocarse. correcto. Sí, tienes todo. Entonces ahora tu rey está muy abierto. Mi rey está ahí. Sí, bueno, ya. Bueno, sí, en eso estamos. Bueno, no me va mal del todo, en esto. Te pregunto también, el tema de inteligencia artificial, ordenadores. ¿Ahora los ordenadores ganan al hombre? Desde hace años, ¿no? Décadas, sí. Claro. Es una muy buena herramienta. Hay un programa que se llama ChessBase y lo que llamamos módulos o motores, que son prácticamente ordenadores que te dicen cuál es la mejor jugada en cada momento. Sí. No siempre puedes hacerles caso porque hay veces que, claro, un ordenador como calcula... Su forma de calcularlo es jugar una jugada y evaluar la posición. Jugar otra, pero aleatoria, se juegan todas a la vez las posibles. Sí. No pueden reemplazar, digamos, a la intuición, que quizá la inteligencia artificial esté cerca. Claro. Pero sí que te ayudan a comprender por qué esta jugada es mala a corto plazo sobre todo. Claro. A largo plazo quizás es más difícil, pero a corto plazo es una herramienta muy, muy buena. Claro. Quiero hablar también de tu faceta como árbitro. Vamos a ver, tu faceta como árbitro, en este caso. Claro, dices, vamos a ver, en un juego donde las reglas están tan tremendamente claras, el árbitro tampoco tendría mucho objeto. Quiero decir, por ejemplo, en el fútbol, al árbitro hay 22 tíos tratando de engañarlo. Esto es así, tratan de engañarlo. En el ajedrez, ¿cómo puedes tratar de engañar al árbitro? No creo que exista, pese a que a ciertos casos puede haber, no creo que exista una intención de engañar al árbitro, sino que se juegan un montón de partidas a la vez. Entonces solo basta que en una pueda pasar algo para que sean necesarios la faceta de árbitro. Sí. Puede haber errores técnicos, por ejemplo, el reloj deja de funcionar. Sí. El árbitro tiene que estar controlando ese tipo de fallos. Además, normalmente en muchos torneos llevamos una cuenta de qué jugadas están, qué minuto, cada cierto tiempo. Es importante también para darle seguridad a los jugadores, de que en caso de cualquier problema siempre va a haber una referencia. Y puede haber posiciones curiosas en las que sí que sea necesario un externo. Puede haber posiciones de tablas en las que si tú repites la misma posición 3 veces durante una partida, esas son tablas. Se considera tabla, sí. Tiene que ser exactamente la misma con los mismos movimientos. Imagínate, si este rey hubiese estado pomorro, por supuesto. si este rey estuviera estado aquí y hubiésemos llegado a esta misma posición 3 veces, pero en la primera este rey no se ha movido y en la siguiente sí, no es la misma posición, porque existe el movimiento posible del enroque, que antes no existía. Entonces, ese tipo de detalles, a lo largo de 100 partidas, o sea, 100 jugadas de 4 horas, los jugadores no se dan cuenta, necesitan un árbitro que esté mirando constantemente ese tipo de cosas. A ver, esta pregunta quizás sea tremendamente absurda, pero te la tengo que preguntar. ¿Tenéis los árbitros que intervenir? Quiero decir, ¿hay alguna manera de que uno pueda poner nervioso al otro? Quiero decir, que sea como una falta técnica, no técnica, sino, oye, mira, me está molestando. Sí, puede darse casos, a veces por inexperiencia, no por... ¿Pero cómo? ¿Cómo llegan a molestarse? Por ejemplo, una oferta constante de tablas. Sí. Estamos jugando, yo estoy ligeramente mejor que tú, pongamos, y te ofrezco tablas. Te digo que no. Te vuelvo a ofrecer tablas. Digo que no. Si lo haces constantemente es una molestia. No puedes hacerlo durante todo el tiempo. Además que existe un procedimiento para dar tablas, o sea, para pedir un empate. Hay que jugar la jugada, decir tablas, o sea, ofrecer las tablas y darle al reloj. Tienes que hacerlo en tu tiempo para no molestar al otro y además haber enseñado primero qué jugada vas a hacer para que el otro piense y decida si le considera o no. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, quizá hacer más de ruido del necesario, andar con las piezas molestando, o incluso
En casos muy excepcionales, creo que ahí es sobre todo donde la faceta del árbitro es importante, casos de jugadores invidentes. Existe un procedimiento para poder jugar con ellos. Claro. Tienes que jugar la jugada, decírsela en voz alta, que él la entienda y darle al reloj. Eso, que un árbitro esté controlando ese tipo de dinámicas es muy necesario para el buen funcionamiento del torneo. Vuelvo a la faceta de formador, ya en la recta final de la entrevista. Antes de eso, ¿esto es correcto? No, por supuesto que no. No puedo, o sea, de salida no pueden avanzar 2 casillas. Sí, claro, eso sí, pero ahora está mi alfil aquí, si no estuviera así. O sea, si esto estuviera así... Correcto. Claro, por supuesto, sí. Podría, pero solamente comerían diagonal, correcto. Claro, eso, vale. Para eso, por ejemplo, también es necesario el árbitro. Si de repente eso pasa en una partida y no hubiera nadie dando vueltas por ahí que lo pudiera ver. Sí, lógico. Vale, me tocaba mover a mí, no obstante. Ya agoté todas mis posibilidades. Bueno, vamos a ver si tratamos de defender ese caballo, porque tú me lo podrías coger aquí, pero quedaría defendido por ahí. No tengo ni idea de lo que hago. Bueno, vamos a ver. Te quería preguntar, cuando iba al colegio, estos tableros, solo que aquí ponían Caja de Ahorros de Asturias, solo se sacaban cuando llovía y no podías salir al patio a hacer gimnasia o a recreo. Ahora mismo en los colegios, ¿está más regulado esto o solamente es una extraescolar que el alumno elige? Depende del instituto, pero yo creo que no. Además, bueno, ahora con los móviles hay muchos chavales que juegan al ajedrez en el móvil. Pero, por ejemplo, hay institutos, yo doy clase en el Clarín. Sí. Y en el Clarín toda la comunidad educativa está bastante informada sobre el ajedrez, les gusta mucho, tienen una pasión sobre ello, sobre todo el director. Y tienen recreos dinámicos donde se juega al ajedrez. Incluso en ocasiones, en semanas especiales, ponen alrededor de todo el instituto un profesor con un tablero de ajedrez y los alumnos pueden retar al profesor jugando al ajedrez. Bueno. Y tienen en la biblioteca tableros de ajedrez y, por lo que yo sé, tienen bastante gente. Tuvieron también un tablero gigante de ajedrez de unas piezas hechas con neumático reciclado, que se las cedió en Ciudad Naranco durante unos meses. Y durante todo ese tiempo había decenas de chavales, 20, 30, 40, durante todos los recreos jugando allí. Creo que ha cambiado un poco esa dinámica, sobre todo también gracias a los móviles, a poder jugar partidas a través de internet y rápido. Ahí me viste fino, ¿eh? Sí, bien, muy rápido. Bien. Y creo que ese tema ha cambiado bastante. Así que no es solo cosa de no tenemos otra cosa que hacer, llueve, jugamos al ajedrez. Claro. Creo que ahora se escoge. Sí, correcto. Pues Jorge López Camiña, solo me queda que invites a la gente, a pequeños y a mayores, a chavales y a padres, a que se acerquen al mundo del ajedrez. Yo, como ves, solamente sé el movimiento de las piezas y de manera muy básica. Entiendo que has sido benévolo y me has dejado con vida a lo largo de lo que ha sido esta mini partida, ¿no? Pero bueno, que les animes a que pues lo conozcan un poquito más de cerca y puedan disfrutarlo. Pues por supuesto, animo a todo el mundo a que pruebe, no solo por la emoción que tiene el ajedrez, sino porque los beneficios que te puede aportar y porque creo que en muchos casos te permite aprender y entender más sobre cómo planificar tus ideas y cómo tener una idea clara de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Así que creo que es una buena forma de aprender y divertirte. Claro. Pues nada, perfecto. Ahí queda esa invitación. Jorge López Camiña, monitor, árbitro y jugador de ajedrez. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Quiero resaltar que esta partida, en la cual he contado con la benevolencia de él, se salda. He causado 3 víctimas. Un alfil, una reina, ahí es nada, y un peón. Bueno, vamos a ver, pero ahora sí le quiero preguntar. Yo creo que lo único que hice positivo en toda la partida fue cuando metiste la torre ahí para directamente... ¿Tenías que haber dicho jaque? Quizá hubiese sido buena idea, pero no en las... Apelamos al VAR, partida ganada por mí. Vale. Tenías que haber dicho jaque, es verdad. Bueno, no, en las partidas oficiales donde me viste fino fue que rápidamente sí. protegía al rey. El resto creo que se puede tal. Pero bueno, yo creo que más o menos nos defendimos. Y además, apelando al VAR, vamos a apelación, algo podremos hacer. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Supuesto. Gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar una semana más con nosotros en Multideporte Oviedo. La próxima semana, otro deportista, otra disciplina deportiva. Gracias por su atención. Muy buenas noches.